Quisiera basar este mensaje en el Evangelio de Lucas. Y para ello vamos a iniciar en el capítulo 1 y versículo 31. Evangelio de Lucas 1, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí por el momento. Quisiera comenzar pensando en nuestro Señor Jesucristo. Y mi querido amigo, quisiera que usted pueda entender, reconocer y aceptar que el Señor Jesucristo no es como usted y como yo. Su nacimiento fue completamente diferente y el mensaje que le llevó el ángel a María fue que le colocara por nombre Jesús. En la versión que estoy leyendo aparece Jesús en mayúscula. Jesús significa salvación. Dios escogió para su Hijo el nombre Jesús. Así todas las personas lo iban a identificar. Cuando sus padres terrenales, o mejor su padrastro José, su madre María, sus hermanos, le llamaran Jesús, estaban diciendo Salvador. Cuando sus vecinos lo llamaran, estaban llamando al Salvador. Dios quería que identificaran en Cristo, en su Hijo, al Salvador, al único Salvador. Dios envió a este mundo al Salvador del mundo. Es singular no solamente por su nombre, salvación, Salvador, reitero, porque mi deseo es que penetre muy dentro de su corazón y que le quede absolutamente claro de entrada y hasta el final que solamente en Cristo hay salvación. Pero también singular porque acabamos de leer el santo ser que nacerá. Él no fue engendrado como nosotros, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no arrastraba la naturaleza pecaminosa como si la tenemos nosotros. Su ser santo, su alma pura, su corazón limpio, toda su naturaleza, 100% Dios, se hizo hombre y siendo Dios, 100% hombre también, pero absolutamente santo, perfecto, justo en todo su ser. No hubo pecado en él. ¿Quién me redarguye de pecado?, podía preguntar el Señor Jesucristo. Nadie podía acusarle de pecado a nuestro bendito Salvador. Pero ahora quiero que avancemos al capítulo 5 de este mismo evangelio y vamos a leer en el versículo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí, en cambio, tenemos un contraste. Un hombre como usted y yo. Ahí dice el evangelio que acabamos de leer que el Señor estaba en una de las ciudades. No sabemos en cuál ciudad exactamente. De la misma manera que el Señor hoy le está visitando a usted en su ciudad. Hoy, al igual que el leproso en su momento, tiene la oportunidad de ver al Salvador.
Aquí dice, se presentó un hombre lleno de lepra. El que escribe el evangelio o el que escribió el evangelio era médico. Y como buen médico hace un diagnóstico de la enfermedad. Ve a este hombre y lo puede ver de pies a cabeza, absolutamente lleno de lepra. No había ni un solo miembro limpio, ni una sola parte de este hombre limpia. Todo su cuerpo estaba afectado por la enfermedad de la lepra. Pero cuando Dios, con su ojo clínico, lo ve a usted, lo ve también absolutamente lleno de pecado. Lo ve pecador. Cuando Dios ve a su Hijo, el Señor Jesucristo, lo ve santo, porque es Dios, el santo ser. Pero cuando Dios lo ve a usted, cuando me ve a mí, ve todo malo, todo lleno de lepra espiritual, todo lleno de pecado. No hay absolutamente nada bueno en mí, como tampoco hay algo bueno en usted. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, pecadores, no porque pecamos, sino porque en esencia somos pecadores. Y puesto que lo somos, practicamos y vivimos en el pecado. Pero este hombre leproso, me gusta mucho la frase que dice, viendo a Jesús. Comenzamos hablando de Jesús y por eso mencioné que dice Jesús en mayúsculas. Del Señor Jesús estoy hablando. Pronuncio solamente el Jesús a solas por causa de la lectura. Pero él, el leproso, ve al Señor Jesús. Y en esta noche rogamos que usted también vea al santo ser, que vea al Salvador, que tenga un encuentro personal con él. Quizás había más leprosos en la ciudad, quizás muchos otros necesitados, pero fue este hombre el que se encontró de frente con el Salvador, viendo a Jesús. Mi querido amigo, lo invitamos en esta noche para que se quede contemplando y viendo al Salvador, viendo al único que le puede salvar en esta noche. Pero no solamente se quedó viendo al Señor Jesucristo. Cuando lo ve, entonces dice que se postró en tierra. Es decir, se humilló delante del Señor. Y entonces sí dice que le rogó. No podemos acercarnos a Dios en una actitud orgullosa. No podemos acercarnos a Dios creyendo que somos buenos y que quizás no necesitamos la salvación. Se necesita, se requiere con urgencia que usted se reconozca pecador delante de Dios. Solamente así se podrá humillar delante del Señor, implorarle, suplicarle, rogarle. Eso es lo que significa postrado, rostro en tierra, sin querer. Ya lo vio a él allí, ahora no puede resistir estar de pie, entonces se postra ante el Señor Jesucristo. Y ahora sí dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si usted cree que el Señor Jesucristo es un hombre cualquiera, si usted cree que simplemente fue un gran hombre, una persona importante, alguien que fundó una doctrina o una religión, alguien como usted o como yo, entonces jamás va a poder obtener
la salvación que el Señor le está ofreciendo en esta noche. Señor, Él es el Señor, pero desea ser el Señor de su vida. Pero para eso requiere que usted se humille en su presencia. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que el Señor Jesucristo lo podía limpiar. El leproso sabía que el Señor podía librarle de esa lepra que llevaba arrastrando en su propio cuerpo. Mi querido amigo, el Señor lo puede salvar. El Señor le puede perdonar pecados. El Señor le puede dar vida eterna. El Señor le puede, llevarlo al cielo en este mismo instante. Pero reconózcase pecador, recíbalo como Señor, debe reconocerlo a Él y solamente a Él como Señor. Él es el Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Y ahora la respuesta del Señor Jesucristo. Dice el versículo 13, extendiendo él la mano, le tocó. El Señor Jesucristo no era insensible a la necesidad de las personas. El Señor Jesucristo, cuando escuchó la voz de este leproso, cuando vio su necesidad, escuchó su oración de lo más profundo de su alma, solo 5 palabras en su oración. El Señor no solamente lo escucha, tiene compasión del leproso y ahora extiende su mano, toca al leproso y en ese instante la lepra se va de su cuerpo. De esa misma manera, si en esta noche usted se confiesa, se reconoce pecador, que en esencia usted es pecador, vendido al pecado, que como consecuencia de su naturaleza pecaminosa practica el pecado, cualquiera sea su manifestación, el Señor se va a inclinar a usted, lo va a tocar y lo va a perdonar. Sus benditas manos, el limpio de manos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no pensar cuando nuestro Salvador extendió sus manos en la cruz del Calvario? Horadaron mis manos y mis pies. Vea entonces al Señor Jesucristo como el único Salvador, pero contémplelo a Él en esta noche en la cruz del Calvario, extendiendo sus manos por usted. Usted fue la causa de sus sufrimientos. Él fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre por usted. No es suficiente que usted acepte que el Cristo de la historia, que es cierto que el Señor murió en una cruz, que está registrado históricamente, que es verdad. Necesita usted apropiarse, necesita usted depositar su fe en el Señor Jesucristo. Cuando digo su fe, es su confianza en Cristo, que en la cruz del Calvario el Señor se ofreció por los pecados del ser humano, incluidos sus pecados. Pero si usted no cree en el Señor Jesucristo, entonces los pecados a usted lo siguen condenando. Usted aún camina hacia el infierno. El Señor Jesucristo le dijo, quiero ser limpio. El Señor quiere limpiarle, puede limpiarlo, puede perdonarlo, puede salvarlo, pero quiere limpiarlo, perdonarlo, salvarlo, las dos cosas. Deposite, mi querido amigo, su confianza en el Salvador bendito. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No busque más, no busque en otra parte, busque a Cristo. Reconozca su pecado, lleno de pecado, de maldad. Necesita al Salvador, necesita al Señor Jesús. Se lo imploramos, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios.
esta noche puede ser noche de salvación para su vida, noche de perdón de pecados. Quisiera terminar con dos lecturas más, quizás en el mismo Evangelio, capítulo 23 de Lucas, y quisiera leer sobre la experiencia de otro hombre con nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 23, versículo 14. Versículo 6, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, se está refiriendo al Señor Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Otra vez esa frase, viendo a Jesús. El versículo 8 dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, tenía curiosidad, quería tenerlo en vivo y en directo. La fama del Señor era grande en ese momento y Herodes tenía esa curiosidad de tenerlo frente a frente, y no solamente eso, sino verle hacer alguna señal. Pero el Señor Jesucristo delante de él guardó silencio, no satisfizo su curiosidad. Durante tanto tiempo Herodes no escuchó la voz de Dios a través de Juan el Bautista. Terminó matándolo. Ahora tampoco va a escuchar la voz de Dios, ni porque se lo pida. Dios no le habla a él, porque el Señor no está para satisfacer la curiosidad de nadie. El Señor no está simplemente a nuestro capricho. Usted tal vez le ha pasado que le interesa la sanidad, que quiere que pase la pandemia, que quiere pasar la enfermedad del COVID-19, quiere señales del cielo, quiere que Dios se pronuncie en su vida de esa manera. Lo está buscando, pero de una manera egoísta. El Señor no lo va a salvar. Así usted en esta noche esté viendo al Señor Jesús, Él no lo puede salvar en esa condición. Necesita creer, necesita humillarse en la presencia de Dios. Necesita de nuevo reconocerse pecador. De nuevo digo, insistiendo en la misma idea, en la misma afirmación, que es pecador, que debe arrepentirse y que debe también creer en el Señor Jesús. Ahora, en Lucas capítulo 24, y con esto finalizo. Lucas capítulo 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El Señor Jesús se ofreció en la cruz del Calvario, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero al tercer día, como él mismo lo había dicho, se levantó poderoso de entre los muertos. Cuando las mujeres van a buscar el cuerpo del Señor Jesús, se dan cuenta que el sepulcro está vacío. El Señor se ha levantado entre los muertos con poder y vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado.
Y cuánto gozo me da en esta noche presentarle a un Cristo vivo, a uno que se levantó de entre los muertos. Lo que las mujeres vieron fue un sepulcro vacío. No lo busque en la cruz. El Señor no está en la cruz. No lo busque en una tumba. La tumba está vacía. El Señor vive. El Señor es victorioso. Él, Dios, lo ha exaltado como príncipe y salvador. Y con esto ya termino. Leímos de Jesús y en todo el Evangelio Jesús, pero aquí dice el Señor Jesús, porque Dios después de la resurrección dice que lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor, Él vive, quiere salvarle. Reconózcase pecador, arrepiéntase y crea en Él como su único y suficiente Salvador. Dejo hasta allí para que pueda continuar mi hermano con el mensaje del Evangelio.